yo acá ya leí la cláusula primera, esta sí le voy a poner un 1/10. ¿Por qué? Ah, sí. Pero la idea de los contratos es que haya seguridad para ambas partes, y el hecho de que no estén estos dos temas, ya el que quiera salirse del contrato se sale fácil. Bueno, entonces bienvenidos a todos a nuestro primer podcast de Pactum. Hoy estamos con Vicente Bustamante, que es nuestro CEO y nuestro experto en tecnología. Y estamos con Hernando Rico, que es el socio abogado, experto en derecho inmobiliario. Entonces, para este primer podcast, lo que queríamos hacer es poner a prueba ChatGPT si puede hacer una promesa de compraventa y que también la hace. Entonces, antes de hacer el experimento, yo quería preguntarle a Vicente y a Hernando si expectativas que tienen, o sea, ¿ustedes creen que ChatGPT va a hacer un buen trabajo? ¿O cómo lo ven? Voy a empezar con Vicente en la parte de tecnología, ¿cómo ve el tema? Hernando, yo no le tengo nada de fe porque pues nosotros llevamos mucho tiempo aquí experimentando con inteligencias artificiales y contratos, y hay dos razones principales por las cuales él va a fallar. La primera es muy sencillamente que cuando uno usa ChatGPT, él tiene un límite de caracteres que puede producir. Entonces yo ya sé de entrada que nos va a hacer un contrato de una, máximo 2 páginas. Mientras que una promesa o sea, todos los requisitos que necesita una promesa de compraventa no entran en algo tan corto. Entonces él va a Pero hacer ¿qué un hace? resumen. Una pregunta ahí, ¿qué hace ChatGPT que deja por fuera? Si tiene que reducir todo a... Eso sí lo escoge él va a decidir Ok, qué es lo más importante y lo va a tratar de resumir con el espacio que tiene, con los caracteres que tiene. Y la otra cosa es algo que nosotros nos hemos dado cuenta en las inteligencias artificiales en general. Funcionan, yo siempre uso la analogía de la máquina de los helados. Puede ser la mejor inteligencia artificial del mundo, pero él se tiene que alimentar de cierta información. Y la información que nosotros encontramos jurídica en Latinoamérica, en Colombia, eh, muchas veces está desactualizada, no es fácil de entender, y la misma inteligencia artificial también se confunde. mm, Entonces, él puede tener el mejor cerebro del mundo y puede ser la mejor inteligencia artificial, pero si se está alimentando de basura, lo que él va a producir es basura. Entonces, yo creo que por esos dos factores, lo que vamos a ver no va a ser para nada bueno. ok, y si tuviera que, o sea, sobre 10, cuánto, la promesa quedará de cuánto más o menos? 2 o 3. Sí, wow, ok. Bueno, y ahora vamos entonces con Hernando Rico. ¿Cómo ve el tema? Bueno, buenos días. Pues yo tengo bastante expectativa en el sentido que la inteligencia artificial ha mejorado mucho en los últimos meses, y realmente no había una inteligencia artificial tan funcional como la que tenemos hoy, sino hasta finales del año 2022, ¿no? Entonces vamos a ver esto cómo va evolucionando. Entonces digamos que más que qué predigo, pues quiero ver es qué pasa, mejor dicho, estoy a la expectativa de ver cuál es el resultado. Bueno, perfecto. Pues bueno, sin más, entonces, si quiere Hernando Rico compartir la pantalla y vemos a ver qué produce ChatGPT y Hernando nos va contando qué ve así a primera vista de errores o cosas que le gusten también. De pronto le impresionen. Bueno, pues lo vamos a poner de manera muy general. Acá le podríamos poner más información como personas, inmueble, precio, etcétera. Pero Por Hagamos ejemplo, una cosa que también es mejor práctica y ujú. póngale que actúe como uno de los mejores abogados en Colombia, para que él también tenga contexto de cómo él tiene que actuar. Listo. Em,
Bueno, me dan ganas de meterle algo de precio. Bueno, vete algo de precio. Yo voy haciéndole una pregunta a Vicente. ¿Cómo funciona más o menos en la teoría de tecnología cuando usted pone un prompt así, actuando como uno de los mejores abogados de Colombia? ¿Eso en qué diferencia la manera como lo va a hacer? ¿O es que saca la información de otra parte? ¿O qué significa ese prompt? Sí, en general es hacerle un coaching. Si uno nada más pone redacta una promesa de compraventa de bien inmueble, primero no le estamos ni siquiera, o sea, una promesa de compraventa en Colombia va a ser muy distinta a una en México, que es muy distinta a una en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces ahí le estamos dando un contexto de que yo espero que hagas esto con ley colombiana. Y también sí redacta diferente si uno le dice cómo actúa como un abogado de un buffet de abogados. Si uno no le da ese prompt, él puede que haga una redacción un poco más como lo haría un profesor de idioma Ok. versus algo que está escribiendo un abogado tradicional. Entonces, esos prompts siempre hacen una diferencia y entre uno más le diga a la inteligencia artificial como uno espera que ella actúe, uno recibe mejores resultados. Ok. Bueno, ahí entonces Hernando le puso varias A ver. temas. Mire, por ejemplo, Hernando, ahí ya vemos donde, en lo que está en la pantalla, hacia abajo al final, donde dice hemos convenido a celebrar el presente contrato por las disposiciones de los artículos 16, 11 y el Código Civil. Si no le hubiéramos dado el prompt de que actuara como un abogado en Colombia, eso no lo hubiera puesto, Ya. para bien o para mal. Porque Bueno, ahorita verificamos con Hernando Rico si eso es verdad, el artículo y la ley. Listo. Que lo mandé y después le metí más cosas. Entonces vamos a ver qué nos resulta y qué tal nos creó esto. Mm. Digamos, esta primera comparecencia tiene elementos muy positivos, pero también tiene unos negativos. Eh, claro, un poco lo que decía Vicente de la calidad del helado. Cuando uno va a presentar una promesa ante un banco, a uno le piden que ponga el estado civil. Acá, por ejemplo, él no deja el campo para el estado civil. Normalmente no se ponen estados civiles en las comparecencias de los contratos, pero en la promesa sí. ¿Por qué? Ya. Porque en las escrituras públicas sí la notaría va a exigir que ponga el estado civil y bueno, domiciliado sí lo puso, eso está muy bien, pero no puso el estado civil. Y hay un tema importante y es que en el Código Civil se exige que la promesa de compraventa tenga absolutamente todo lo que va a tener el contrato prometido, en este caso la escritura pública de compraventa del inmueble, porque lo que busca el Código Civil es que no quede ningún punto faltante para que después, derivado de ese punto, pues no se pueda llevar a cabo el otro porque no ha sido negociado entre las partes. Entonces, digamos que a esto le ponemos un 6/10. 6 porque tiene Ok. elementos muy importantes, pero le falta uno que es fundamental. Luego, en un banco, probablemente no le aceptarían. Bueno, y si podemos volver un segundo, que tengo una pregunta para Vicente, si volvemos ahí. Entonces, por ejemplo, Vicente, Hernando dijo que esto lo tienen muchos contratos, que no todos toca ponerle el estado civil, pero que los de promesa sí. Entonces, ¿usted cree que esta inteligencia artificial sacó esto de un contrato que no fue una promesa de compraventa o por qué no lo tiene aquí? ¿O de dónde saca esta información? Más o menos en teoría, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿De dónde saca esto? Hernando, yo si tuviera que adivinar, porque pues obviamente no les puedo decir con precisión, pero yo sí diría que la inteligencia artificial seguramente ha revisado, entró en Google y revisó 100 contratos,
de promesa de compraventa, eso es lo que tiene como en su memoria, y lo que la inteligencia artificial está haciendo es un poco como promediando lo que él ve. Y deben haber suficientes contratos que no lo tienen como para que él piense que eso no es obligatorio. Y como él tiene que resumir, él dijo, bueno, eso lo voy a quitar porque no, yo tengo varios ejemplos que no tienen esto, entonces como yo tengo que resumir y quiero dar algo como corto, conciso y funcional, pues voy a quitar eso. Y bueno, entonces ahí se le vuelve la pregunta a Hernando Rico. ¿Eso es necesario solo para los bancos o en general también a la hora de ir a la notaría o registrar el inmueble se necesita saber el estado civil? No, muy buena pregunta. Ahí el primer tema es este, claro. Una promesa debería tener el estado civil si es una promesa de compraventa de un bien inmueble, ¿no? Ese es el deber ser. También hay abogados que no lo meten, precisamente por desconocimiento de que se debe hacer. Entonces también debe haber muchas minutas en internet que no esté con eso. El banco sí le va a exigir que haga un otro sí o que la vuelva a hacer. Pero sí puede pasar también que el negocio llegue a buen término sin que lo tenga. Mejor dicho, aunque esté mal, se puede hacer. ¿Por qué? Porque la notaría no le va a poner problema. O sea, al final del día, la notaría, ellos van a redactar su promesa. eh, y al redactar la promesa, pues le van a, perdón, su minuta de escritura pública y al redactarla, pues le van a meter, eh, pues, el estado civil. Sería problemático es si en el desarrollo de la promesa, mejor dicho, esto es entre que se firma la promesa y se hace la escritura pública, hay una pelea entre las partes y alguno quiere deshacer el negocio y que se coja de eso argumentando que no cumplió con uno de los puntos, ¿sí? Entonces, hay un riesgo. ¿Cómo falla ahí el juez? Y Incierto. Puede también que tome la tesis, puede que no. aquí estamos entrando en un tema de cómo funciona Pactom internamente, donde Hernando Rico y yo siempre estamos teniendo conversaciones sobre estas cosas y yo estoy tratando de programar un sistema de la forma como más eficiente y sencilla posible. Y sobre este tema hablamos mucho porque dijimos, bueno, pero si de pronto no se necesita, ¿por qué no le ahorramos tiempo al cliente, al usuario, y quita, o sea, es una cosa menos que toca pensar y aparte es incómodo tener que pedirle a la gente su estado civil? Pero Hernando también me explicó que esto también es para proteger a las personas, o sea, no es solamente como por cumplir una ley que eso está ahí. Si una persona está vendiendo un inmueble y resulta que tiene una sociedad conyugal vigente, pero de pronto esa persona ya no está con la pareja y uno no sabía eso, puede que la pareja también tenga que estar en el contrato. Claro, Entonces, eso no está solamente ahí como por cumplir una norma, eso está ahí también para protegerlo a uno en lo que uno está haciendo, de darse cuenta que hey, si aquí hay ciertas cosas, yo tengo que tener cuidado de que esta persona sí tenga la autorización de venderme esto. ¿Qué tal que solamente me esté vendiendo su parte del apartamento y no la parte que le corresponde a su esposa? mm, ok, sí, no, importante. Bueno, entonces, pero con todo eso es un 6 entonces para usted, Hernando, así haya perdido algo, o sea, se haya saltado algo tan importante. Sí, mejor dicho, tiene todo menos un tema. Claro que el tema sí es fundamental. Y lo que decía, inclusive hay abogados humanos que no meten eso, que sí debería meterse. Y también lo que dice Vicente es totalmente cierto. Si puede llegar y pues llega a la notaría y se den cuenta que hay lo que se llama una falsa tradición y no se puede hacer la escritura pública ahí por no haber metido eso, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Siguiendo, digamos, con el contrato, ahora venimos a esta parte. Dice que se rige por las disposiciones de los artículos 16, 11 y siguientes del Código Civil. El 16, 11 está muy bien porque esos son los requisitos del contrato de promesa. El siguientes
no me gusta tanto porque siguiente es hasta dónde, o sea, mejor dicho, va a incluir el libro cuarto del Código Civil y todo al decir que siguientes, no dice hasta dónde. Mm. No me gusta lo que sigue porque dice artículo 89 de la ley 675 de 2001. La ley 675 de 2001 es la que rige la propiedad horizontal, pero el artículo 89 no existe. Mejor dicho, Ah, no. esa ley llega como hasta el artículo 86 o algo por el estilo. Entonces, digamos que está citando un artículo inexistente y eso le quita seriedad al documento. No lo vuelve nulo en sí, pero sí le quita seriedad y bueno, esto es un experimento que estamos haciendo, pero en ciertos casos sí puede ser grave que la inteligencia artificial se invente artículos inexistentes, ¿no? Eso Y yo sí, le voy a decir una cosa ahí también, Rich. Estas inteligencias artificiales, aunque sí se pueden inventar cosas, cada vez se inventan menos. ujú. Yo le diría que es muy probable que exista un blog o alguna información jurídica que él haya leído en internet que le haya dicho esto. O sea, que exista información equivocada de donde él se está alimentando, más de que nada más sencillamente se haya inventado, porque esto es bien preciso. Sí, claro, la del Código Civil sí la aparcó muy bien, yo creo el 1611. Uno en un contrato no tiene que expresamente citar el artículo de la ley, más bien lo que uno tiene que hacer es conocer lo perfecto de que todo lo que está contenido en ese artículo esté en el contrato, más que mencionarlo. Pero si lo va a mencionar, sí lo tiene que mencionar bien. Pero sí, es muy preciso porque solo dice artículo 89 de la ley 675. O sea, es que le hubiera ido mejor solo diciendo ley 675 en general que ponerse a delimitar tan precisamente y delimitar mal, ¿no? Bueno, Porque Entonces no va a pero poner nada. le voy a bajar a 4,10. Por eso fue que yo al principio a vos le dije, cuando yo que miré lo que puse y dije para bien o para mal, fue porque yo apenas vi eso, dije, eso no es necesario ponerlo y porque le metimos en el prompt que actuara como un abogado profesional, él se sintió que tenía que poner este tipo, que él tenía que mostrar su conocimiento y por eso metió esto. Entonces, a veces ese de pronto nos hubiera ido mejor sin la edición esa que yo le metí. bueno, pero volviendo a la teoría un poco de cómo funciona la inteligencia artificial, eh, eh, digamos, bueno, si la mayoría están mal, él va a estar mal, pero como usted dice, si es solo un artículo que él leyó porque escogió ese y no lo demás que ha leído o en lo otro no aparecía, o cómo hace, si hay muchos que están, muchas opciones, ¿cómo él hace para saber cuál escoger y cuál no? Eh, Mire, si estuviéramos haciendo esto, por ejemplo, en Estados Unidos, la probabilidad de que la inteligencia artificial se equivoque en una de estas cosas es mucho más baja. Lo que yo he visto, desafortunadamente, es que en Latinoamérica, de verdad, la calidad de la información que hay jurídica en Internet, hasta usted como una persona humana buscando en Google, va a encontrar muchas interpretaciones equivocadas. Y como hay tantas, pues también es posible que la inteligencia artificial equivocadamente le haya pensado que hay un artículo que porque mucha gente lo ve, es de alta reputación. Y se Ya. equivoca, yo creo que se equivoca como se equivocaría cualquier persona natural también. Bueno, pero ahí va la pregunta también para Hernando Rico. ¿Qué tantos errores de esto ha visto, de este en particular, de que pongan leyes que no son o... No, no, normal. A ver, leyendo contratos redactados por abogados, no es usual que citen artículos eh, inexistentes. O sea, eso no es normal, mejor dicho. Creo que no lo he visto. Sí pasa que utilizan una proforma antigua. Entonces sí he visto, y eso lo veo con mucho, que citan un artículo o una ley que ya no está vigente.
O sea, he visto muchas promesas de compraventa hechas sobre minutos que llevan más de 30 años usándose. Entonces citan las leyes que estaban vigentes en el 90 y no citan las leyes. Por ejemplo, la misma ley 675 de 2001. He visto muchas que refieren a las leyes anteriores que eran del año 48 y del año 86. Porque la minuta alguien la hizo y muy bien hecha por allá en el año 97 y en esa inmobiliaria o tal siguen usando exactamente esa minuta. Entonces eso sí lo veo con frecuencia, leyes desactualizadas. Hay un tema, digamos, en el 2015 en el país, los decretos se compilaron en decretos únicos dependiendo del sector. Entonces, digamos, en el tema del sector vivienda es el 1077-2015. Y uno ve muchas veces que hacen referencia, por ejemplo, uno de los decretos, el de licencias urbanísticas, que es el 1469-2010, uno ve hoy, ya a los 10 años de esa compilación, que siguen haciendo referencia al decreto 1469-2010 y no al 1077-2015, ¿no? Eso sí es muy usual, inclusive hecho por abogados humanos. Pero ya un artículo inventado, sí, sí, eso sí es un problema muy serio de la máquina, ¿no? Eso sí los humanos no lo hacen. Ok, También tiene que pensar que, por ejemplo, toda esa información de la que nos acaba de hablar Rico, es información privada de las empresas que la inteligencia artificial no tiene acceso. La inteligencia artificial, más que todo, se está alimentando de blogs, de noticias, de páginas web de noticieros, de blogs que las personas escriben y de plantillas que las personas pone gratis a disposición del público. Él no se está entrenando con las bases de datos internas de los bufetes de abogado ni nada, porque eso está detrás pues, de una contraseña a la que él no puede acceder. ok. Bueno, entonces sigamos, creo que nos da tiempo para una más. Me imagino que habrá varias como estas, pero no sé si haya otra cosa así de entrada que Fernando Rico le haya llamado Sí, la no, atención. yo acá ya leí la cláusula primera, esta sí le voy a poner un 1/10. ¿Por qué? Ah, sí, Sí, porque bueno, este apartamento es inventado, ¿no? El apartamento 810 en la carrera séptima 802, eso más o menos es en el jardín de la Casa de Nariño, eso no existe obviamente ese edificio. Eh, pero lo que uno sí quisiera que es eh, que dijera cuál es el área y cuáles son los linderos, porque según la ley, un inmueble debe identificarse por su área y sus linderos. El término del Código Civil es su cabida, que es igual a área, y sus linderos. Claro, el Código Civil es del siglo XIX y ya, digamos, nuestro sistema registral en Colombia ha mejorado y tiene matrícula inmobiliaria y además el Código Civil es de la época en que la mayoría de la gente vivía en el campo y no en las ciudades, entonces no estaban las nomenclaturas urbanas. Hoy pasó y pues, la nomenclatura urbana es una forma muy buena de identificar un inmueble. Pero lo cierto es que la ley sigue exigiendo que el inmueble se identifica por su cabida y por sus linderos. Entonces, si uno mira acá, pone la dirección que se la dimos, o sea, eso sí es un invento nuestro que se la dimos. em, y dice que meter el número de la matrícula y no pide más campos. O sea, si alguien no abogado se mete con la inteligencia artificial a tratar de hacer un contrato con eso, pues necesita que le dé los campos y al no dárselos, pues va a quedar muy mal. Ahí falta otro tema, que es el código catastral, que en Bogotá eso se llama el chip, que es como, digamos, la autoridad catastral identifica el inmueble, eso se lo saltó, no lo está metiendo. Pero lo que me parece grave, grave, grave es que no esté claramente identificado el inmueble con su cabida y linderos. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una nulidad en el sentido de que el bien, que es un elemento esencial en el contrato, tanto de promesa como después en el contrato de compra-venta, no está claramente delimitado. Entonces, si una de las partes después se quiere salir del contrato, ahí sí tiene un buen papayazo para argumentar que al no haber descrito el inmueble con cabida y linderos, eh, pues mejor dicho, que no, que es nulo.
Y ahí mirándolo de manera general, hay una cláusula que también le falta, que normalmente se mete en la cláusula segunda o tercera, que es la tradición. Y eso también es indispensable para la validez de la promesa. La tradición, ¿qué es? La tradición es que se debe indicar el vendedor, el que está vendiendo en este momento, cómo adquirió el inmueble. Entonces, Sí. uno decir que el vendedor adquirió el inmueble a título de compraventa, sucesión, permuta, título que sea, mediante la escritura pública tal, del año tal y de la notaría tal. Y eso no lo tiene. Entonces, mejor dicho, aparente estar muy bien, pero ya uno se pone a ver y ya tiene unos vicios de nulidad gravísimos. En la primera cláusula, la del objeto por no identificar el inmueble, y ante la inexistencia de una cláusula fundamental que es la de tradición. Entonces, sí, mejor dicho, ya, o sea, si con buena voluntad la gente, puede que usen esto y con buena voluntad lleguen, hagan la escritura y vendan el inmueble y la cosa funcionó, puede pasar, sí, sí puede pasar. Pero la idea de los contratos es que haya seguridad para ambas partes. Y el hecho de que no estén estos dos temas, ya el que quiera salirse del contrato se sale fácil. Claro Entonces, que sí, ese, ahí sí ese, ya el contrato perdió, mejor dicho. claro, eso va en contra del propósito del contrato. Exacto. Bueno, no, pues sí, íbamos apenas por la primera y ya íbamos encontrando todos esos vicios. Solo quería una última pregunta. ¿Puede ser cierto lo que dijo Vicente del número de caracteres? O sea, ¿sí tiene siempre esa limitación Sí, sí está o cortica, digamos. está Acá se corta? ve cortica. Ok, Yo no sé, bueno, estas Ahora, son como eh, dos eh, páginas. vamos, nosotros le hemos dado mucho palo a ChatGPT en esta llamada. Yo creo que hablemos un poco de las cosas que puede hacer bien. Si yo tengo un contrato que ya tiene todo lo que se necesita para que nadie lo pueda invalidar, como nos ha explicado Rico, sí, y yo le digo a ChatGPT, oye, cógeme este contrato y reescríbemelo de tal forma que se entienda mejor, que quede más conciso, que las cláusulas sean fáciles de entender, ¿verdad? En eso, ChatGPT lo va a hacer mejor que la mayoría de los abogados. O sea, nosotros vemos muchos contratos donde unas personas que no somos abogados los tratamos de leer y uno dice, no tengo ni idea qué, qué se quiso decir acá. Por ejemplo, en eso ChatGPT nos puede ayudar muchísimo y lo va a hacer muy bien. Si uno dentro del prompt le dice, oye, no vayas a quitar ninguna información, trata de entender bien qué es crítico y qué no, y redacta esto de una forma que cualquier persona lo entienda, en eso nos va a ayudar mucho. Y si nosotros vemos aquí una de las cosas que dice Rico, es que si uno lee esto, está tan bien redactado que le da a uno una sensación falsa de seguridad. bueno, Entonces, pues ese puede ser el siguiente reto que le hagamos que pongamos a prueba a ChatGPT con eso que dice Vicente de simplificar o de reescribir de una manera más sencilla un contrato. Esto puede ser interesante. Quería cerrar esta sesión con un último tema y es nosotros dentro de Pactom usamos también inteligencia artificial, pero ¿cómo hacemos nosotros para que no pasen estas cosas? bueno, ahí nuestro uso de inteligencia artificial, nosotros no le estamos pidiendo a ChatGPT en ningún momento, ni a ChatGPT ni a nuestra inteligencia, ni nada de lo que nosotros usamos como inteligencia artificial, le estamos pidiendo a nosotros que actúe como un abogado. Nosotros, nuestros contratos los hacen abogados profesionales y la inteligencia artificial está ahí ¿para qué? Para ayudarle a la persona a sacar la información de una forma más fácil. Hernando Rico nos estaba contando que, por ejemplo, es esencial que estén los linderos en esto, o la tradición. Nuestra inteligencia artificial, ¿nosotros qué hacemos? Le damos un certificado de libertad y tradición, él la lee y nos entrega esa información ya redactada, que para eso lo hace no solo bien, sino que lo hace muy bien y lo que un abogado se podría demorar 2, 3 horas haciendo en un media mañana,
él lo hace en un segundo. Entonces, no, pues nosotros como Pactom lo que queremos hacer siempre es tratar de utilizar la inteligencia artificial para lo que está funcionando muy bien hoy y que siempre nos estemos adaptando, esto cada vez va mejorando más y a medida que va mejorando, nosotros vamos a ir utilizando la inteligencia artificial, eh, pero nunca a coste de la seguridad del contrato y de la seguridad de nuestros usuarios. Claro, no, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Este pues será el primero de muchos espacios donde nos vamos a reunir para tocar diferentes temas de tecnología, del sector inmobiliario, de contratos, de derecho. Entonces, pues gracias Vicente y gracias Hernando. Nos vemos entonces en el próximo.